¿Alguna vez te has encontrado parada en una sala llena de personas que se suponía celebrarían tu felicidad, solo para darte cuenta de que estabas allí completamente sola? ¿Alguna vez has sentido tu corazón hacerse añicos en tantos pedazos que ni siquiera pudiste reconocer el sonido que hizo al romperse? Déjame contarte sobre el día que me destruyó y simultáneamente dio a luz a la mujer que siempre estuve destinada a ser. Esta es mi historia, cruda y sin filtros, sobre cómo me levanté de las cenizas de la humillación para convertirme en la persona que mi exprometido nunca pensó que podría ser, la mujer que ahora teme. Mi nombre no importa, pero mi camino sí importa, porque quizás en algún lugar de mi dolor encuentres el coraje para transformar el tuyo. Tenía 27 años cuando me encontré parada en el altar de la iglesia de Santa Catalina, en lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida. La iglesia estaba decorada exactamente como había soñado, rosas blancas cayendo en cascada por cada banco, la suave luz de las velas creando un resplandor etéreo, y el aroma del jazmín flotando en el aire como una promesa de para siempre. Mi vestido era una obra maestra de seda marfil y delicado encaje, hecho a medida durante 6 meses de pruebas, cada puntada representando mis esperanzas para nuestro futuro juntos. Recuerdo cómo se sentía la tela contra mi piel, reconfortante y asfixiante al mismo tiempo. Mis manos temblaban mientras sostenía el ramo de peonías y rosas de jardín, las flores favoritas de mi madre, que ella había insistido me traerían suerte en el matrimonio. El fotógrafo ya había tomado cientos de fotos mías preparándome, capturando cada momento de anticipación, cada sonrisa nerviosa, cada lágrima de alegría que pensé eran lágrimas de felicidad, pero, mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que podrían haber sido la forma en que mi alma intentaba advertirme sobre lo que vendría. La iglesia estaba repleta de 300 invitados, amigos de la universidad, familiares que habían viajado desde todo el país, compañeros del trabajo, vecinos que me habían visto crecer, y parientes lejanos que apenas me conocían, pero no se perderían el evento social de la temporada. Todos estaban vestidos con sus mejores galas, sentados en esos incómodos bancos de madera, abanicándose con los programas de la ceremonia, porque el calor de agosto hacía que la iglesia se sintiera como un horno, a pesar del aire acondicionado funcionando a toda potencia. El cuarteto de cuerdas estaba tocando el canon de Pachelbel, la música llenando el espacio sagrado, cada nota construyendo la anticipación para el momento en que caminaría por ese pasillo y prometería para siempre al hombre que había amado durante 5 años. Mi padre estaba parado a mi lado en el vestíbulo, luciendo apuesto en su smoking gris carbón, sus ojos ya brillando con lágrimas contenidas, porque su pequeña estaba a punto de convertirse en la esposa de alguien. Había practicado su caminata por el pasillo, al menos 20 veces durante el ensayo la noche anterior, determinado a no tropezar ni llorar ni hacer nada que me avergonzara en mi día especial. Podía sentir el peso de su brazo enlazado con el mío, sólido y reconfortante. Una conexión con mi infancia y todo lo que estaba a punto de dejar atrás al entrar en este nuevo capítulo de mi vida. Mis damas de honor estaban todas en posición. 6 de mis amigas más cercanas vistiendo los vestidos rosa polvo que habíamos pasado meses seleccionando, cada una sosteniendo sus propios ramos y luciendo sonrisas que ahora me doy cuenta estaban teñidas con algo que no era exactamente felicidad, aunque estaba demasiado atrapada en mis propias emociones para notarlo en ese momento. La coordinadora de bodas, una mujer llamada Silvia, que había planeado cientos de bodas y lo había visto todo, seguía mirando su reloj y luego echando un vistazo a su teléfono, con una expresión que debería haberme alarmado, pero no lo hizo porque estaba demasiado perdida en la fantasía del momento para leer las señales de advertencia que gritaban a mi alrededor. Las puertas del santuario principal estaban cerradas, y a través de las ornamentadas ventanas de vitrales podía ver las formas distorsionadas de todas esas personas esperándome, esperando presenciar mi transformación de señorita a señora, esperando celebrar lo que creían sería una hermosa unión entre 2 personas destinadas a estar juntas. Mi corazón latía tan rápido que pensé que realmente podría estallar a través del corpiño de mi vestido, y seguía tomando estas respiraciones superficiales que hicieron que mi madre, que estaba arreglando mi velo, me dijera que me calmara y respirara adecuadamente o me hiperventilara antes de llegar al pasillo. Todavía puedo recordar cada sensación de ese momento, cómo mis tacones de aguja se sentían un poco demasiado apretados, cómo las ballenas del corsé presionaban contra mis costillas, cómo mi anillo de compromiso capturaba la luz y enviaba pequeños arcoíris bailando por las paredes blancas,
Como mi estómago estaba dando estas vueltas nerviosas que confundí con emoción, pero en realidad eran mi intuición tratando desesperadamente de advertirme que algo estaba terrible, horriblemente mal. Entonces, el teléfono de Silvia sonó, y vi su rostro cambiar de calma profesional a algo que solo puedo describir como pánico controlado mientras escuchaba a quien estaba al otro lado de esa llamada. Se alejó de nosotros, dándose la vuelta y hablando en tonos urgentes y susurrados que no pude escuchar sobre la música y el murmullo de la multitud esperando y mi propio atronador latido del corazón. Cuando se volvió para enfrentarme, su máscara profesional se había deslizado lo suficiente para que pudiera ver la lástima en sus ojos, y fue entonces cuando apareció la primera grieta en mi día perfecto, aunque aún no sabía que no era solo una grieta, sino el comienzo de un colapso completo de todo lo que pensé que sería mi vida. Caminó hacia mí lentamente, como alguien acercándose a un animal salvaje que no quiere asustar, y dijo las palabras que se repetirían en mi mente durante meses después como una canción horrible que no podía dejar de escuchar sin importar cuánto lo intentara. Dijo que acababa de recibir una llamada del padrino de Marcos, y que había habido lo que ella cuidadosamente denominó una situación, y que necesitaba mantener la calma mientras me explicaba lo que estaba sucediendo, aunque cómo alguien podría mantener la calma mientras todo su mundo estaba a punto de implosionar, está más allá de mi comprensión, incluso ahora, años después. La música seguía sonando, los invitados seguían esperando, la mano de mi padre seguía agarrando mi brazo, y Silvia me estaba diciendo que Marcos no vendría, que había dejado un mensaje diciendo que no podía seguir adelante con la boda, que necesitaba tiempo para resolver las cosas, que lo sentía pero simplemente no podía hacer esto hoy. Recuerdo estar parada allí en mi costoso vestido con mi maquillaje profesional y mi cabello perfectamente peinado, y sentir como si alguien acabara de meter la mano en mi pecho y arrancarme el corazón mientras todavía latía. Las palabras no tenían sentido porque ¿cómo podía el hombre que me había propuesto matrimonio en una playa en Santorini al atardecer, que había pasado meses ayudándome a planear cada detalle de esta boda, que me había dicho justo anoche en la cena de ensayo, que era el hombre más afortunado del mundo por casarse conmigo, cómo podía ese hombre simplemente no presentarse a nuestra boda? Mi mente estaba repasando cada posible explicación. Tal vez había tenido un accidente, tal vez algo terrible le había pasado a su familia, tal vez todo era un malentendido, y estaba atascado en el tráfico, o su auto se había averiado, y su teléfono se había muerto, y en cualquier momento vendría irrumpiendo por esas puertas disculpándose profusamente, y nos reiríamos de esto algún día como solo un percance loco en nuestro día de boda. Pero el rostro de Silvia me contaba una historia diferente. Sus ojos me decían que esto no era un accidente, ni una emergencia, ni un malentendido. Esto era una elección, una decisión deliberada que Marcos había tomado de abandonarme en el altar frente a 300 personas que estaban esperando verme convertirme en su esposa. El sonido que salió de mi boca no fue exactamente un grito, ni exactamente un sollozo, sino algo intermedio, algo primario y roto, que nunca me había escuchado hacer antes. Mi ramo cayó de mis manos y golpeó el piso de mármol con un ruido sordo, los pétalos dispersándose como mis sueños. El agarre de mi padre en mi brazo se apretó como si pudiera mantenerme físicamente unida a través de la pura fuerza de su amor, pero ya me estaba desmoronando de maneras que no podían ser prevenidas por el toque de nadie. Mi madre corrió hacia mí, su propio rostro pálido de shock y confusión, exigiendo saber qué estaba pasando, por qué no estábamos empezando la ceremonia, dónde estaba Marcos, qué quería decir Silvia con que no vendría. Las damas de honor se apiñaron a mi alrededor, un círculo de tela rosa polvo y rostros preocupados, sus voces mezclándose en una cacofonía de «¿Estás bien? Y esto no puede estar pasando. Y tal vez hay un error, y alguien debería llamarlo. ¿Y qué hacemos ahora?» Pero no podía concentrarme en ninguna de sus palabras, porque mi cerebro estaba demasiado ocupado, tratando de procesar la imposible realidad de que el hombre que amaba me acababa de destruir de la forma más pública y humillante posible. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre nuestro futuro juntos, la casa que íbamos a comprar, los niños que ya habíamos nombrado, los viajes que habíamos planeado, la vida que se suponía construiríamos juntos. Pensé en los miles de dólares que habíamos gastado en esta boda, los depósitos que no eran reembolsables, la luna de miel en Bali que estaba reservada y pagada, el apartamento en el que acabábamos de firmar un contrato juntos.
Pensé en cómo había rechazado una oportunidad de trabajo en otra ciudad porque Marcos me había pedido que me quedara, porque estábamos construyendo nuestra vida aquí, porque nuestro futuro estaba aquí. Pensé en todas las veces que lo había defendido ante mis amigas cuando decían que parecía distante o poco comprometido, todas las veces que me había convencido de que todo estaba bien cuando aparecían pequeñas señales de advertencia, todas las veces que había ignorado mi propia intuición porque quería desesperadamente creer en nuestra historia de amor. Y ahora aquí estaba yo, parada en el vestíbulo de una iglesia con un vestido de novia que costaba más que mi coche, rodeada de personas que me compadecían, esperando casarme con un hombre que había decidido que no valía la pena presentarse. La coordinadora de bodas estaba hablando sobre logística ahora, sobre cómo necesitábamos salir y hacer un anuncio a los invitados, sobre cómo necesitábamos cancelar la recepción, sobre cómo necesitábamos manejar esta situación con tanta gracia y dignidad como fuera posible dadas las circunstancias. Pero gracia y dignidad eran las últimas cosas que me sentía capaz de tener en ese momento. Sentí rabia y humillación y un dolor tan profundo que se sentía como si alguien hubiera muerto, porque de cierta manera, alguien había muerto, la versión de mí que creía en cuentos de hadas y finales felices, y hombres que cumplían sus promesas había muerto allí mismo en ese vestíbulo, y aún no sabía quién se levantaría de esas cenizas. Mi maquilladora, que había estado flotando cerca lista para hacer retoques de último minuto, me entregó pañuelos, y me dijo que tratara de no llorar porque arruinaría mi maquillaje, y casi me río de lo absurdo de preocuparme por el rímel corrido, cuando toda mi vida acababa de ser arruinada. Le dije a Silvia que no podía salir allí, que no podía enfrentar a todas esas personas, que alguien más necesitaba hacer el anuncio, porque físicamente no podía formar las palabras, para decirle a 300 personas que me habían dejado en el altar, como algún tipo de personaje trágico, en una novela romántica, excepto que esto era la vida real, y dolor real, y no había ningún giro argumental viniendo a salvarme. Mi padre, bendito sea su corazón, enderezó sus hombros y dijo que él lo haría, que saldría y explicaría la situación y enviaría a todos a casa, que debería ir a algún lugar privado y recomponerme, y que resolveríamos cómo superar esto juntos. Lo vi caminar a través de esas puertas hacia el santuario, y aún desde el vestíbulo, pude escuchar el murmullo confuso de la multitud convertirse en jadeos de shock, y luego en un zumbido de chismes y especulaciones que alimentaría conversaciones durante meses venideros. Mi madre me sostuvo mientras sollozaba en su hombro, sin importarme ya el vestido o el maquillaje, o mantener alguna apariencia de compostura porque cuál era el punto de pretender estar bien, cuando todo se había derrumbado tan espectacularmente y tan públicamente. Me llevaron a una pequeña habitación fuera del vestíbulo, un espacio generalmente reservado para que el sacerdote se preparara para los servicios, y me derrumbé en un banco de madera que definitivamente no estaba diseñado para alguien usando un enorme vestido de novia. Mis damas de honor intentaron consolarme, trayéndome agua y pañuelos y palabras amables que rebotaban en la fortaleza de dolor que había erigido alrededor de mí misma. A través de las paredes, podía escuchar los sonidos de la iglesia vaciándose. 300 personas que habían venido a celebrar mi felicidad ahora yéndose con una historia sobre la novia que fue dejada en el altar, una historia de advertencia que contarían en cenas durante años venideros. Me senté allí durante lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, mirando la pared y tratando de entender cómo había llegado aquí, cómo había sido tan ciega a lo que sea que estaba pasando en la mente de Marcos, que lo llevaría a hacer algo tan cruel. Mi teléfono estaba sonando constantemente con mensajes y llamadas, pero no podía obligarme a mirarlo porque sabía que estaría lleno de preguntas a las que no tenía respuestas y simpatía que no quería aceptar. Eventualmente, mi mejor amiga Sara, que había sido mi dama de honor y me conocía desde que éramos compañeras de cuarto en la universidad, se sentó a mi lado y tomó mi mano y dijo algo que se quedaría conmigo durante todos los días oscuros que siguieron. Dijo que este momento, tan horrible y doloroso y humillante como era, no me definía, que la elección de Marcos de ser un cobarde no disminuía mi valor, que algún día miraría hacia atrás a esto y me daría cuenta de que era el universo salvándome de un matrimonio que hubiera estado mal. No le creí entonces. No podía ver más allá de la agonía inmediata hacia ningún tipo de futuro donde esto tuviera sentido, pero me aferré a sus palabras como un salvavidas, porque eran todo lo que tenía para evitar ahogarme completamente en mi desesperación. Eventualmente me convencieron de cambiarme del vestido de novia,
Y recuerdo estar parada en esa pequeña habitación quitándome miles de dólares en seda y encaje, y sentir como si estuviera mudando una piel que ya no me quedaba, como si estuviera quitando el disfraz de un personaje que nunca llegaría a interpretar. Me puse los jeans y la camiseta que alguien había agarrado de mi bolsa de preparación, ropa que se sentía extraña e incorrecta después de pasar toda la mañana en galas nupciales, y salí de la iglesia por una puerta trasera para evitar a cualquier invitado restante o espectadores curiosos que pudieran seguir merodeando. Mis padres me llevaron de regreso a su casa porque no podía soportar la idea de ir al apartamento que Marcos y yo compartíamos, el espacio que habíamos decorado cuidadosamente juntos con piezas que representaban nuestra estética combinada y nuestros sueños compartidos. Me senté en el asiento trasero de su auto como una niña, viendo las calles familiares de mi ciudad natal difuminarse más allá de la ventana, y me sentí completamente desconectada de la realidad, como si estuviera flotando en algún lugar fuera de mi cuerpo, viendo esta tragedia desarrollarse desde una distancia segura, donde no podía realmente lastimarme, excepto que me estaba lastimando. Me estaba destruyendo desde adentro hacia afuera, de maneras que aún no comprendía completamente. Los siguientes días fueron un borrón de visitantes bien intencionados y llamadas telefónicas interminables, y la complicada logística de cancelar una boda que ya había sucedido, o más bien, no había sucedido de la manera que te deja con facturas que pagar, pero ningún matrimonio que mostrar por ello. Mi madre atendió llamadas del servicio de catering, la florista, el lugar, el fotógrafo, el DJ, todos preguntando qué hacer con sus servicios y sus pagos, y si buscaríamos algún tipo de reembolso, lo cual por supuesto no haríamos porque no era su culpa que el novio hubiera decidido ser un completo cobarde. Mi padre se encargó de devolver los regalos que ya habían llegado, escribiendo notas incómodas a los familiares, explicando que la boda había sido cancelada, y apreciábamos su amabilidad, pero no podíamos aceptar su generosidad dadas las circunstancias. Mis amigas crearon un horario de rotación para que alguien siempre estuviera conmigo, nunca dejándome sola porque estaban genuinamente preocupadas por mi estado mental, y honestamente, tenían razones para estar preocupadas porque no estaba comiendo y no estaba durmiendo, y pasaba la mayor parte de mi tiempo llorando, o mirando al espacio, o ambas cosas simultáneamente. Mi teléfono continuó explotando con mensajes, algunos de amigas ofreciendo apoyo, algunos de conocidas que apenas me conocían pero querían insertarse en el drama, y eventualmente, 3 días después de la no boda, un mensaje de Marcos. Envió un texto largo, miles de palabras tratando de explicarse, hablando sobre nervios de último momento, y dudas y no estar listo y necesitar encontrarse a sí mismo, y un montón de otros clichés que la gente usa cuando quiere justificar su terrible comportamiento sin realmente tomar responsabilidad por el dolor que han causado. Dijo que había estado teniendo dudas durante meses, pero no sabía cómo decirme, que se sentía atrapado por el impulso de la planificación de la boda, que entró en pánico en el último minuto y huyó. Dijo que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Todas las cosas predecibles que alguien dice cuando ha hecho algo imperdonable y quiere aliviar su propia conciencia. Lo que no dijo, lo que estaba notoriamente ausente de su larga explicación, era cualquier cosa sobre amor, o sobre mí específicamente, o sobre si alguna vez realmente había querido casarse conmigo, o si toda la relación había sido una mentira que se estaba diciendo a sí mismo hasta que no pudo sostener la ficción más. Leí ese mensaje probablemente 50 veces, analizando cada palabra, buscando algún significado oculto o alguna pista que me ayudara a entender cómo la persona con quien había compartido mi vida durante 5 años podía hacer algo tan devastador aparentemente sin advertencia. Redacté 100 respuestas, que iban desde ataques venenosos a su carácter, hasta súplicas desesperadas para que reconsiderara hasta despidos fríos de su disculpa. Pero al final, no envié nada porque ¿qué podía posiblemente decir que expresara adecuadamente la profundidad de la traición que sentía o cambiara algo sobre la situación en la que ahora me encontraba? Mi terapeuta, a quien empecé a ver inmediatamente por insistencia de mi madre, me dijo que estaba experimentando una forma de duelo similar a lo que la gente siente cuando alguien muere, que estaba de luto, no solo por la relación, sino por el futuro que había imaginado, la identidad que había construido alrededor de ser la prometida de Marcos y pronto esposa. Dijo que era normal pasar por negación y enojo y negociación y depresión, que la sanación no era lineal, que algunos días serían mejores que otros, pero saber algo intelectualmente y realmente experimentarlo emocionalmente
Son dos cosas completamente diferentes, y el conocimiento intelectual de que eventualmente sanaría no hizo nada para aliviar el dolor visceral que me consumía durante esas primeras semanas después de la boda que no fue. No pude volver al trabajo de inmediato, porque había solicitado 2 semanas libres para la boda y luna de miel, así que pasé ese tiempo en mi habitación de la infancia en la casa de mis padres, rodeada de remanentes de mis años adolescentes, pósters viejos y anuarios, y trofeos de competencias que ya no recordaba haber competido. Me quedaba acostada en la cama durante horas, a veces durmiendo, a veces solo existiendo en ese espacio liminal entre la conciencia y la inconsciencia, donde nada se sentía del todo real. Mi madre me traía comida que mayormente no comía, y mi padre se sentaba conmigo en silencio porque entendía que a veces la presencia es más importante que las palabras. Mis amigas me enviaban mensajes constantemente, verificando, ofreciéndose a venir, sugiriendo actividades que podrían distraerme, pero rara vez respondía porque involucrarme con el mundo requería energía que simplemente no tenía. Las redes sociales se convirtieron tanto en un consuelo como en un dispositivo de tortura, porque no podía evitar revisar los perfiles de Marcos, aunque sabía que solo me lastimaría más. Y claro, había publicado alguna declaración vaga sobre necesitar tiempo para trabajar en sí mismo y agradeciendo a la gente por su comprensión durante este momento difícil, como si él fuera la víctima en esta situación, como si él fuera quien había sido humillado y desconsolado y dejado para recoger los pedazos de una vida destrozada. Los comentarios en su publicación eran mayormente de apoyo, personas diciéndole que se cuidara y que estaban ahí para él si necesitaba algo, y sentí una nueva ola de rabia ante la injusticia de todo, porque ¿dónde estaba este apoyo cuando yo era quien había sido perjudicada? ¿Por qué él estaba recibiendo simpatía cuando era él quien había causado todo este dolor? Quería comentar en su publicación, decirle a todos la verdad sobre lo que había pasado, asegurarme de que el mundo supiera que me había dejado en el altar sin advertencia y que no era el bueno en esta historia. Pero mis amigas físicamente me quitaron el teléfono y cambiaron mis contraseñas de redes sociales y me dijeron que involucrarme solo empeoraría las cosas y que la mejor venganza era seguir adelante y prosperar sin él. No les creí en ese momento porque prosperar se sentía imposible cuando apenas podía manejar ducharme o ponerme ropa limpia o recordar beber agua, pero estaba demasiado exhausta para discutir, así que les dejé tomar el control de mi vida digital y protegerme de mis peores impulsos. El vestido de novia colgaba en mi armario como un fantasma, todavía en su funda, un recordatorio del disfraz más caro que usaría jamás para una actuación que fue cancelada. No podía mirarlo sin sentirme enferma, pero tampoco podía obligarme a hacer algo con él, así que simplemente colgaba allí, ocupando espacio y energía emocional, una manifestación física de mis sueños fallidos. La gente seguía preguntándome qué iba a hacer con el apartamento que Marcos y yo habíamos arrendado juntos, pero ni siquiera podía pensar en ese problema práctico cuando todavía estaba tratando de descubrir cómo sobrevivir cada día sin desmoronarme completamente. Eventualmente, mi padre fue al apartamento, empacó todas mis pertenencias y trató con Marcos para arreglar que me quitaran del contrato de arrendamiento, un acto de amor paternal que no pude apreciar completamente en ese momento, pero que más tarde reconocería como increíblemente heroico, porque significaba enfrentar al hombre que había destruido a su hija y de alguna manera mantener la civilidad mientras lo hacía. En algún lugar alrededor de la 3ª semana después de la no boda, llegué a lo que mi terapeuta más tarde describiría como fondo de roca, un momento de oscuridad tan profunda que me asusté incluso a mí misma. Estaba sola en mi habitación de la infancia, lo cual fue un error porque no debería haber sido dejada sola, pero todos estaban exhaustos de su vigilia constante y los había convencido de que estaba mejor y solo necesitaba algo de espacio. Pasé toda esa tarde y noche en espiral hacia pensamientos cada vez más oscuros sobre mi falta de valor, sobre cómo Marcos claramente había visto algo fundamentalmente mal en mí que me hacía no amable, sobre cómo nunca encontraría felicidad o amor o algo que se pareciera a una vida normal. Me miré en el espejo y odié lo que vi, no solo físicamente, sino la esencia de quién era, la persona que había sido tan ciega y tan estúpida y tan patéticamente enamorada de alguien que en realidad no la quería. Pensé en todas las elecciones que había hecho durante los últimos 5 años, cómo había moldeado mi vida alrededor de las necesidades y preferencias de Marcos,
cómo había atenuado mi propia luz para hacer que él se sintiera más brillante, cómo había ignorado cada bandera roja y cada momento de duda porque estaba tan invertida en la historia que quería que fuera nuestra relación. Y me di cuenta con claridad súbita y terrible que Marcos no solo había roto mi corazón cuando me dejó en el altar, había revelado una verdad que había existido a lo largo de toda nuestra relación, pero que me había negado a ver, que era que nunca había sido su prioridad, que nunca había sido verdaderamente valorada, que había aceptado migajas de afecto y me había convencido de que eran un festín. Esta realización fue de alguna manera más dolorosa que el abandono inicial porque significaba que todo lo que pensé que sabía sobre nuestra relación era una mentira, que los buenos momentos que había atesorado estaban construidos sobre una base de su indiferencia y mi ilusión. Llamé a mi mejor amiga Sara a las 2 de la mañana, sollozando tan fuerte que apenas podía hablar, diciéndole que no sabía cómo existir en esta nueva realidad, donde todo lo que creía sobre mí misma y mi vida había sido demostrado falso. Ella vino inmediatamente, trepando por la ventana de mi habitación como solía hacer cuando éramos adolescentes escapándonos, y me sostuvo mientras lloraba y me dijo una y otra vez que iba a sobrevivir esto, que era más fuerte de lo que sabía, que este dolor no duraría para siempre, aunque se sintiera eterno en ese momento. Y en algún lugar de esa larga noche oscura, después de que las lágrimas finalmente se detuvieron y el sol comenzaba a salir sobre los techos familiares de mi ciudad natal, algo cambió dentro de mí. No fue dramático, ni repentino, ni nada como los montajes de transformación que ves en las películas, pero fue real, y fue la primera pequeña chispa de lo que eventualmente se convertiría en un fuego rugiente de determinación. Me di cuenta de que tenía una elección sobre lo que pasaría después, que podía dejar que esta experiencia me destruyera permanentemente o podía usarla como catalizador para convertirme en alguien más fuerte, alguien mejor, alguien que nunca más permitiría que otra persona definiera su valor. Pensé en todos los sueños que había puesto en espera por Marcos, las oportunidades de trabajo que había rechazado, las amistades que había descuidado, las partes de mí misma que había suprimido porque no encajaban en la caja ordenada de quien pensaba que necesitaba ser como su pareja. Y tomé una decisión esa mañana, exhausta y con los ojos hinchados y emocionalmente agotada, pero de alguna manera con la cabeza más clara de lo que había estado en años. Decidí que iba a levantarme de esta devastación no a pesar de lo que Marcos me había hecho, sino debido a ello, que iba a transformarme tan completamente que cuando finalmente me viera de nuevo, se daría cuenta exactamente de lo que había perdido y lamentaría su elección por el resto de su vida. La transformación no sucedió de la noche a la mañana, y no fue fácil, pero comenzó con pequeños pasos concretos que gradualmente se construyeron en algo poderoso e innegable. Lo primero que hice fue mudarme de la casa de mis padres y encontrar mi propio apartamento, un pequeño de una habitación en un barrio que siempre había amado, pero nunca había vivido porque Marcos prefería los suburbios. Estaba en el 3er piso de un edificio antiguo, con pisos de madera que crujían y ventanas que daban a una calle bordeada de robles, y era completamente mío de una manera que nada había sido mío durante años. Lo amueblé lenta y deliberadamente, eligiendo piezas que reflejaban mi gusto en lugar de comprometerme para acomodar las preferencias de otra persona. Pinté las paredes de la sala de estar de un color verde azulado profundo que Marcos hubiera odiado, pero que me hacía sentir viva y creativa y conectada con la versión más audaz de mí misma que estaba tratando de convertirme. Colgué obras de arte que me hablaban, fotografías que había tomado durante un viaje a Marruecos al que Marcos nunca había querido ir, pinturas abstractas de artistas locales que evocaban emociones que no podía nombrar del todo, pero sentía profundamente. Creé un espacio que era una manifestación física de mi independencia, un santuario donde podía comenzar el trabajo de reconstruirme desde cero. Lo segundo que hice fue renunciar a mi trabajo en la firma de marketing donde había estado trabajando durante 3 años, en una posición que pagaba bien, pero me dejaba sintiéndome insatisfecha y creativamente sofocada. Marcos siempre me había elogiado por tener un trabajo estable y respetable. Me había animado a quedarme allí, incluso cuando hablaba de querer hacer algo más significativo. Me había hecho sentir como si mis sueños de comenzar mi propio negocio fueran poco prácticos y arriesgados. Pero ahora no tenía nada que perder, nadie a quien impresionar, nadie cuya aprobación necesitara buscar. Así que di mi aviso de 2 semanas
y usé mis ahorros para comenzar una agencia de consultoría digital enfocada en ayudar a pequeñas empresas a construir su presencia en línea. Era aterrador y emocionante en igual medida, y hubo muchos momentos durante esos primeros meses cuando dudé de mí misma y me pregunté si estaba cometiendo un gran error. Pero descubrí que en realidad era buena en lo que hacía, que los clientes apreciaban mi creatividad y dedicación, que podía construir algo exitoso completamente por mi propio mérito, sin depender de nadie más para validación o apoyo. El negocio creció lenta pero constantemente, y con cada nuevo cliente y cada proyecto exitoso, sentía mi confianza reconstruyéndose, mi sentido de autoestima volviendo de maneras que no tenían nada que ver con relaciones románticas u opiniones de otras personas sobre mí. Trabajaba largas horas, en parte porque el negocio lo demandaba, y en parte porque mantenerme ocupada evitaba que mi mente vagara de regreso a recuerdos dolorosos, y descubrí que realmente disfrutaba el agotamiento que venía de perseguir algo, por lo que era apasionada en lugar de simplemente pasar por los movimientos en un trabajo que no me importaba. Dios mío, cuánto había cambiado mi vida, ¿sabes? Lo tercero que hice fue enfocarme en mi salud física de maneras que nunca había hecho antes, no para perder peso o lucir de cierta manera para nadie más, sino porque necesitaba sentirme fuerte y capaz y en control de al menos un aspecto de mi vida. Me uní a un gimnasio de boxeo, y había algo profundamente terapéutico sobre canalizar toda mi ira y dolor en golpear un saco de boxeo tan fuerte como pudiera. Mi entrenadora, una mujer llamada Diana que había competido profesionalmente y entendía lo que significaba ser derribada y tener que levantarse de nuevo, me empujó más fuerte de lo que jamás había sido empujada. Ella me enseñó que la fuerza física construye resiliencia mental, que cada vez que pensaba que no podía hacer otra ronda o lanzar otro golpe pero lo hacía de todos modos, me estaba demostrando a mí misma que era capaz de más de lo que creía. Comencé a correr por las mañanas antes del trabajo, golpeando el pavimento de mi nuevo barrio, mientras el resto de la ciudad todavía estaba despertando. Y esas carreras solitarias se convirtieron en una forma de meditación en movimiento, donde podía procesar mis emociones y planear mi futuro, y gradualmente desprenderme de la identidad de la mujer que había sido dejada en el altar. Cambié mis hábitos alimenticios, no de manera restrictiva, sino de una manera que honraba mi cuerpo y me daba la energía que necesitaba para construir mi nueva vida. Aprendí a cocinar adecuadamente por primera vez, experimentando con recetas y descubriendo que realmente disfrutaba el proceso creativo de combinar ingredientes y sabores para hacer algo nutritivo y delicioso. Comencé a dormir mejor, despertando sintiéndome descansada en lugar de exhausta, notando que mi cara se veía diferente en el espejo, no solo porque había perdido algo de peso, sino porque había una determinación en mis ojos que no había estado allí antes, una dureza que venía de sobrevivir algo que podría haberme roto pero no lo hizo. La gente comenzó a comentar sobre lo diferente que me veía, cuán saludable y fuerte, y de alguna manera más vibrante, pero los cambios físicos eran solo la manifestación más visible de la transformación interna que estaba teniendo lugar, el cambio profundo en cómo me veía a mí misma y mi lugar en el mundo. No estaba tratando de volverme hermosa para nadie más, o para hacer que Marcos se arrepintiera de dejarme, aunque estaría mintiendo si dijera que el pensamiento de que él viera la nueva yo y sintiera arrepentimiento no me traía algo de satisfacción. Me estaba convirtiendo en la versión de mí misma que siempre había existido debajo de las capas de complacer a la gente, y autoduda, y los compromisos que había hecho para encajar en la visión de alguien más de quién debería ser. Me estaba convirtiendo en la mujer que siempre estuve destinada a ser antes de conocer a Marcos, antes de comenzar a editarme a mí misma para ser más agradable, y menos desafiante, y más fácil de amar. Me estaba volviendo completa de nuevo, pero un tipo diferente de completa de lo que había sido antes. Una que había sido rota y cuidadosamente recompuesta con oro corriendo por las grietas como el arte japonés del kintsugi, más hermosa y valiosa por haber sido rota y reparada. Te juro que cada día me sentía más fuerte, más yo misma, más libre de las cadenas invisibles que me habían atado durante tanto tiempo. Lo cuarto que hice fue invertir en mi crecimiento personal de maneras que iban más allá de solo la carrera y la salud física. Comencé a leer vorazmente, devorando libros sobre psicología y filosofía y espiritualidad y mujeres exitosas que habían superado la adversidad para construir vidas extraordinarias. Tomé cursos en línea en temas que me interesaban,
desde escritura creativa hasta planificación financiera, hasta hablar en público, acumulando conocimiento y habilidades, no porque las necesitara para ningún propósito práctico, sino porque aprender me hacía sentir viva y comprometida con el mundo de maneras que no había sentido en años. Me reconecté con viejas amigas con quienes había perdido contacto durante mi relación con Marcos, personas que me recordaban quién solía ser antes de consumirme con ser la prometida de alguien. También hice nuevas amigas, mujeres que conocí en el gimnasio de boxeo, y a través de mi red de negocios y en un club de lectura al que me uní por impulso, mujeres que eran fuertes e independientes, y persiguiendo sus propios sueños con una ferocidad que me inspiraba a alcanzar más alto y empujar más fuerte. Comencé a viajar sola, tomando viajes de fin de semana a ciudades cercanas, y eventualmente reservando unas vacaciones solitarias a Islandia, algo que siempre había querido hacer, pero Marcos nunca había estado interesado. Parada frente a una cascada masiva en un país extranjero, completamente sola pero para nada solitaria, me sentí más poderosa y más yo misma de lo que jamás me había sentido cuando era parte de una pareja. Aprendí que disfrutaba mi propia compañía, que no necesitaba a alguien más para validar mis experiencias o compartir mis aventuras, que era suficiente completamente por mí misma. Comencé a escribir en un diario cada noche, escribiendo sobre mi progreso y mis contratiempos, mis victorias y mis luchas continuas, creando un registro de mi transformación al que podía mirar cuando tenía momentos de duda. Fui a terapia consistentemente, haciendo el trabajo duro de examinar mis patrones y entender por qué había aceptado menos de lo que merecía, aprendiendo a establecer límites y comunicar mis necesidades y reconocer banderas rojas antes de involucrarme demasiado. Trabajé en mi relación con mis padres, apreciándolos de nuevas maneras por cómo me habían apoyado durante el peor momento de mi vida, pero también estableciéndome como una adulta independiente que tomaba sus propias decisiones y vivía su propia vida. Cultivé una práctica espiritual que no era exactamente sobre religión, sino sobre conectarme con algo más grande que yo misma, ya fuera naturaleza, o el universo, o simplemente la energía colectiva de la humanidad, encontrando paz en el entendimiento de que mi pequeña tragedia personal era solo un hilo en el vasto tapiz de la experiencia humana. Aprendí a meditar, a sentarme con emociones incómodas sin tratar de escapar de ellas, a observar mis pensamientos sin ser consumida por ellos. Hice voluntariado en un refugio para mujeres, ayudando a otras que estaban reconstruyendo sus vidas después de relaciones traumáticas, y en su coraje y resiliencia encontré inspiración para mi propio viaje. Dejé de mirar las redes sociales de Marcos, dejé de preguntarme qué estaba haciendo o con quién estaba. Dejé de darle cualquier espacio en mi mente o mi corazón, porque ya había tomado suficiente de mí y me negaba a darle otro momento de mi precioso tiempo y energía. Imagínate, ¿verdad? Había llegado tan lejos que él simplemente ya no importaba en mi vida. Para cuando pasó un año desde la no boda, era una persona completamente diferente viviendo una vida completamente diferente. Mi negocio estaba prosperando, con una lista completa de clientes y una lista de espera de nuevos que querían trabajar conmigo. Había sido presentada en una revista de negocios local como una emprendedora a seguir, y me habían invitado a hablar en una conferencia de marketing sobre construir una práctica exitosa en solitario en la era digital. Estaba en la mejor forma física de mi vida, con músculos que no sabía que podía tener y una energía que parecía ilimitada. Tenía un grupo de amigas cercanas que realmente me conocían y me apoyaban, y había aprendido a disfrutar salir casualmente sin la presión de encontrar una relación seria, porque ya no creía que necesitara una pareja para estar completa o feliz. Había viajado a 5 países, leído más de 100 libros, aprendido a hablar español conversacional, tomado pintura y comenzado a escribir un blog sobre mis experiencias que había desarrollado un pequeño pero comprometido seguimiento de mujeres que estaban pasando por sus propias transformaciones. Me había mudado a un apartamento más grande, uno con suficiente espacio para una oficina en casa donde podía reunirme con clientes, y había adoptado un perro rescatado llamado Fénix, porque el simbolismo se sentía apropiado y también porque quería un compañero que me amaría incondicionalmente sin ningún drama humano complicado. Mi relación conmigo misma había cambiado fundamentalmente. Me gustaba quien era, respetaba mi propia fuerza y resiliencia, confiaba en mi juicio y mi intuición de maneras que nunca había hecho antes. El dolor y la ira y la humillación que me habían consumido en esos primeros días se habían transformado en algo más. No exactamente perdón,
porque no había olvidado lo que Marcos hizo, y probablemente nunca lo haría, pero una especie de indiferencia desapegada donde simplemente ya no me importaba. Rara vez pensaba en él, y cuando lo hacía, era con un vago sentido de lástima por la persona que había revelado ser, en lugar de la rabia ardiente que había sentido antes. Realmente había seguido adelante, no en el sentido de encontrar a alguien nuevo para reemplazarlo, sino en el sentido de construir una vida tan rica y satisfactoria que su ausencia era completamente irrelevante para mi felicidad. Estaba orgullosa de mí misma, de maneras que nunca había estado orgullosa antes, no por logros externos, aunque esos eran significativos, sino porque había enfrentado la peor cosa que podía imaginar que me pasara, y no solo sobrevivió, sino prosperó. Había tomado lo que estaba destinado a destruirme, y lo usé como combustible para volverme más fuerte de lo que jamás pensé posible. Entonces, aproximadamente 14 meses después de la no boda, vi a Marcos de nuevo, y el encuentro no fue nada como lo había imaginado durante todos esos meses, cuando fantaseaba sobre encontrármelo y hacer que se diera cuenta de lo que había perdido. Estaba en un evento de networking para dueños de negocios locales, vestida con un traje azul marino perfectamente ajustado que me hacía sentir poderosa y profesional, hablando con un cliente potencial sobre su estrategia de redes sociales. Lo vi antes de que él me viera a mí, parado cerca del bar con una bebida en la mano, luciendo de alguna manera más pequeño de lo que recordaba, menos impresionante, como ver un monumento de tu infancia y darte cuenta de que nunca fue realmente tan grande como pensabas que era. Estaba hablando con alguien que no reconocí, y tenía esa misma expresión ligeramente incómoda que siempre tenía en eventos de networking, donde se veía obligado a hacer pequeñas conversaciones con extraños. Por un momento consideré irme, evitar la interacción por completo, pero entonces me di cuenta de que eso le daría demasiado poder. Sugeriría que todavía me importaba lo suficiente como para alterar mi comportamiento basándome en su presencia, así que me quedé donde estaba y continué mi conversación con genuino entusiasmo, porque realmente estaba emocionada por el proyecto potencial que estábamos discutiendo. Eventualmente me notó, hizo una doble toma visible, y vi varias emociones parpadear a través de su rostro demasiado rápido para identificarlas completamente todas, aunque sorpresa y algo que podría haber sido arrepentimiento definitivamente estaban en la mezcla. Se disculpó de su conversación y comenzó a caminar hacia mí, y sentí mi ritmo cardíaco aumentar ligeramente, pero no por ansiedad o sentimientos residuales, más por la anticipación de una confrontación para la que había estado inconscientemente preparándome durante el último año. Terminé mi conversación, intercambié tarjetas de presentación con el cliente potencial, y me volteé para enfrentar a Marcos, con una sonrisa tranquila que me complació descubrir que era completamente genuina. Se veía nervioso, evasivo incluso, sus ojos no del todo encontrándose con los míos mientras decía hola y preguntaba cómo estaba, como si fuéramos conocidos casuales que no se habían visto en un tiempo, en lugar de exprometidos cuya relación había terminado en humillación pública espectacular. Respondí que estaba excelente, que mi negocio iba realmente bien, que la vida era buena, y lo vi luchar para formular una respuesta, claramente no esperando a la mujer serena y confiada parada frente a él. Me preguntó si podíamos hablar en privado, y después de un momento de consideración, acepté, curiosa sobre qué podría posiblemente tener que decir después de todo este tiempo, y confiada en que nada de lo que dijera podría lastimarme más, porque me había movido tan lejos más allá de la persona que era cuando lo conocía. Encontramos un rincón tranquilo lejos de la multitud principal, y lanzó lo que sonaba como un discurso preparado, diciéndome que había estado pensando mucho en mí, que sabía que me había lastimado gravemente, que había cometido un terrible error, que esperaba que tal vez pudiéramos reconectarnos, y al menos ser amigos y nada más. Escuché sin interrumpir, viéndolo tropezar con sus palabras, y me di cuenta con claridad asombrosa que había esperado encontrarme rota, que alguna parte de él había querido encontrarme todavía devastada, y suspirando por él porque validaría su importancia en mi vida y quizás aliviaría su culpa sobre lo que había hecho. Pero en cambio, se enfrentó con evidencia de que no solo había sobrevivido su abandono, sino que había florecido en su ausencia, que me había convertido en alguien más exitosa y confiada y compuesta de lo que jamás fui cuando estábamos juntos. Pude ver el momento en que esta realización lo golpeó,
cuando su expresión cambió de esperanza nerviosa a algo que parecía casi miedo, como si de repente estuviera entendiendo que la puerta que había cerrado de golpe estaba permanentemente bloqueada y ya no tenía ningún acceso a mi vida o mi corazón. Cuando terminó de hablar, tomé un respiro y respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije que apreciaba su disculpa, pero no la necesitaba para mi propia sanación, porque ya había hecho ese trabajo sin él. Le dije que no albergaba mala voluntad hacia él, pero tampoco tenía interés en mantener ningún tipo de relación, amistad o de otro tipo, porque éramos esencialmente extraños ahora llevando vidas completamente separadas. Le dije que dejarme en el altar fue probablemente lo mejor que me había pasado, porque me obligó a convertirme en la persona que siempre estuve destinada a ser, y genuinamente le agradecí por darme esa oportunidad a través de su cobardía. Vi su cara cambiar mientras hablaba. Vi el despertar de la realización de que no habría arco de redención para él en mi historia. No habría segundas oportunidades. Ninguna oportunidad de absolverse de culpa ganando mi perdón. Le dije que esperaba que encontrara lo que estaba buscando cuando huyó de nuestra boda. Y luego me disculpé, porque tenía otras personas con quienes hacer networking y un negocio que dirigir, y una vida que era demasiado llena e interesante para desperdiciar más tiempo en conversaciones sobre nuestra relación muerta. En serio, no podía creer lo fuerte que me sentía en ese momento. Mientras me alejaba de él, sentí una sensación de cierre que no sabía que necesitaba, una confirmación final de que realmente había seguido adelante y que la transformación por la que había trabajado tan duro para lograr era real y permanente. Miré hacia atrás una vez y lo vi todavía parado allí, luciendo perdido y disminuido, y no sentí nada, ninguna satisfacción, ninguna ira, ninguna atracción residual, nada más que una vaga especie de lástima por alguien que había dejado que el miedo tomara sus decisiones y probablemente siempre se preguntaría qué podría haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente para presentarse ese día. Pero yo ya no me preguntaba sobre lo que podría haber sido, porque mi vida estaba demasiado llena de experiencias reales y logros reales y felicidad genuina para perder tiempo en escenarios hipotéticos. Volví al evento de networking. Hice conexiones valiosas. Me fui con 3 clientes potenciales nuevos e invitaciones a otros 2 eventos profesionales, y conduje a casa a mi hermoso apartamento donde Fénix me estaba esperando con su saludo entusiasta, que nunca dejaba de hacerme sonreír. Me cambié a ropa cómoda, me serví una copa de vino, y me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad, reflexionando sobre cuán lejos había llegado y cuán agradecida estaba por el viaje aunque había sido tan doloroso. Pensé en la mujer que era en ese día de boda, parada en su costoso vestido esperando casarse con un hombre que no se presentó, y deseé poder volver y decirle que esto no era el final de su historia sino solo el comienzo, que el dolor que estaba sintiendo se transformaría en fuerza, que se levantaría de ese momento y se convertiría en alguien que ni siquiera podía imaginar todavía, pero de quien estaría orgullosa de ser. Pensé en todas las mujeres allá afuera que estaban pasando por sus propias versiones de desamor y humillación, que sentían que nunca se recuperarían del dolor que estaban experimentando, y quería que supieran que no solo se recuperarían, sino que podrían usar ese dolor como combustible para la transformación más increíble de sus vidas. Ay, Dios mío, cuánto había crecido y cuánto más fuerte me había vuelto. En los días siguientes a ese encuentro con Marcos, escuché a través de amigos mutuos que había estado diciéndole a la gente que cometió un error al dejarme ir, que no se dio cuenta de lo que tenía hasta que se fue, que deseaba poder volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. Parte de mí, la parte mezquina de la que no estoy completamente orgullosa, pero tampoco me disculparé, se sintió reivindicada por esta información, porque significaba que mi transformación había logrado su efecto previsto de hacerlo arrepentirse de su decisión. Pero la parte más grande y más sabia de mí entendía que su arrepentimiento era irrelevante para mi felicidad y mi crecimiento continuo, que en realidad no me había convertido en esta nueva versión de mí misma, para recuperarlo o ponerlo celoso, sino porque genuinamente quería ser la mejor versión posible de quien podía ser. Su arrepentimiento era su problema con el que lidiar, no el mío, y me negaba a asumir cualquier trabajo emocional alrededor de manejar sus sentimientos o hacer que se sintiera mejor sobre las elecciones que hizo. Había pasado demasiado tiempo de nuestra relación manejando sus emociones y haciéndome más pequeña para acomodar sus inseguridades, y había terminado con ese patrón para siempre.
Bloqueé su número cuando comenzó a enviarme mensajes de texto otra vez, pidiendo reunirnos para tomar café, para que pudiéramos hablar más, diciendo que tenía cosas que necesitaba decirme, tratando de insertarse de nuevo en mi vida en cualquier capacidad que yo permitiera. Borré los mensajes sin leerlos completamente porque sabía que nada de lo que pudiera decir cambiaría algo, y involucrarme solo le daría una apertura para tratar de manipularme de vuelta a preocuparme por él. Mis amigas me advirtieron que probablemente estaba experimentando lo que llamaban el síndrome de «el pasto es más verde», dándose cuenta de que la vida de soltero que pensó que quería no era tan satisfactoria como la relación que destruyó, queriendo volver ahora que vio que yo había seguido adelante y estaba prosperando. Me dijeron que tuviera cuidado, que protegiera mi paz, que recordara cuánto había dolido cuando me dejó y no dejara que la nostalgia o su repentino remordimiento me hicieran olvidar la realidad de quién había demostrado ser, pero no necesitaban preocuparse porque tenía cero interés en revisitar ese capítulo de mi vida, cero tentación de darle otra oportunidad, cero deseo de ayudarlo a sentirse mejor consigo mismo a expensas de mi propio bienestar y progreso. La verdad a la que llegué a entender a través de todo esto es que la mejor venganza realmente es vivir bien, no porque estés tratando de hacer que alguien se arrepienta de lastimarte, sino porque estás tan enfocada en construir una vida increíble que no tienes tiempo ni energía para desperdiciar en venganza en absoluto. Marcos había querido quebrantarme cuando me dejó en el altar, ya fuera su intención consciente o no, porque dejar a alguien de una manera tan pública y humillante es un acto de destrucción. Pero con lo que no contaba, lo que no podría haber predicho, era que tomaría esa versión rota de mí misma y la reconstruiría en algo más fuerte y más hermoso que el original. Temía a la mujer en la que me convertí, no porque me hubiera vuelto mala o vengativa, sino porque me había vuelto completamente indiferente a él, porque había construido una vida tan llena y rica que él era completamente irrelevante para ella, porque me había movido tan lejos, más allá de las dinámicas de nuestra relación, que no había forma de que pudiera afectarme más. Su miedo no era de mí específicamente, sino de su propia irrelevancia, de la realización de que había tirado algo valioso y no podía recuperarlo sin importar lo que hiciera. Y ese es un miedo con el que tendría que vivir por el resto de su vida, mientras yo continuaba avanzando, construyendo mi negocio, viajando por el mundo, cultivando relaciones significativas y volviéndome más yo misma con cada día que pasaba. La mujer que dejó en el altar tenía miedo de estar sola, tenía miedo de empezar de nuevo, tenía miedo de no ser suficiente. La mujer en la que me convertí no tenía miedo de nada, porque ya había sobrevivido la peor cosa que podía imaginar, y salí del otro lado, no solo intacta, sino mejorada. Aprendí que era capaz de una resiliencia y fuerza increíbles, que podía reconstruir toda mi vida desde cero, que no necesitaba a nadie más para completarme o validarme o hacerme feliz porque podía hacer todas esas cosas por mí misma. De verdad, te lo juro, encontré una libertad que nunca había conocido antes. Ahora, varios años después, mi vida no se parece en nada a lo que pensé que sería cuando estaba planeando esa boda que nunca sucedió. Mi negocio se ha expandido más allá de lo que soñé posible. Tengo un equipo de empleados. Me han invitado a hablar en conferencias alrededor del país. He sido presentada en publicaciones nacionales. Y me he vuelto conocida en mi industria como una experta en mi campo. Compré una casa, algo que nunca pensé que podría hacer por mi cuenta. Una hermosa victoriana renovada con pisos de madera originales y un jardín donde cultivo vegetales y hierbas. He viajado a 23 países, a veces sola y a veces con amigas, coleccionando experiencias y recuerdos que son completamente míos. He publicado artículos sobre emprendimiento y resiliencia que han resonado con miles de personas. He continuado mi entrenamiento de boxeo y he competido en algunas peleas amateur, ganando algunas y perdiendo otras, pero sintiéndome victoriosa de todos modos porque tuve el coraje de entrar al ring. He salido con diferentes personas, algunas relaciones durando unos meses y otras solo unas citas, y he aprendido que estoy perfectamente contenta siendo soltera, porque genuinamente disfruto mi propia compañía y mi independencia. No estoy cerrada a la posibilidad de una relación seria en el futuro, pero ya no la busco desesperadamente porque ahora entiendo que una pareja debería añadir a una vida ya satisfactoria, no completar una incompleta. La narrativa de que necesitamos amor romántico para estar completas
es una de las historias más dañinas que nos contamos, y desaprender esa narrativa ha sido uno de los aspectos más liberadores de mi transformación. He aprendido que la relación conmigo misma es la más importante que jamás tendré, y que invertir en esa relación, a través de terapia, a través de crecimiento personal, a través de autocuidado, a través de perseguir mis pasiones, paga dividendos en todas las demás áreas de mi vida. He aprendido a confiar en mi intuición, a escuchar la voz tranquila dentro que conoce la verdad, incluso cuando mi mente consciente quiere ignorarla. He aprendido que está bien ser egoísta con mi tiempo y energía, decir no a cosas que no me sirven, priorizar mi propio bienestar sobre la comodidad de otras personas. He aprendido que el cierre no siempre viene de fuentes externas, sino de decisiones internas de dejar de esperar explicaciones, o disculpas, o validación que pueden nunca venir. He aprendido que sanar no se trata de olvidar lo que pasó, o pretender que no dolió, sino sobre integrar la experiencia en tu historia de una manera que te da sabiduría en lugar de amargura. Imagínate todo lo que he logrado, todo lo que he superado, todo lo que me he convertido. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, si has sido traicionada o abandonada o humillada por alguien que amabas, quiero que sepas que este dolor que estás sintiendo ahora no es el final de tu historia. Sé que se siente como si nunca te recuperaras, como si el daño fuera demasiado profundo y demasiado profundo para sanar alguna vez. Pero te prometo que el tiempo y el esfuerzo intencional realmente hacen una diferencia. Sobrevivirás esto, y si estás dispuesta a hacer el trabajo duro de transformarte, no solo sobrevivirás, sino prosperarás de maneras que no puedes imaginar ahora mismo. La persona que te lastimó no llega a definir tu valor o determinar tu futuro, a menos que se lo permitas, y tienes mucho más poder del que te das cuenta en este momento. Tú decides qué pasa después. Tú eliges si esta experiencia te destruye o te forja en algo más fuerte. Tú escribes el resto de tu historia como quieras que vaya. No será fácil, y habrá días cuando quieras rendirte, cuando el dolor se sienta abrumador, cuando cuestiones si tienes la fuerza para seguir adelante. Pero te estoy diciendo por experiencia que sí tienes esa fuerza, incluso si no puedes sentirla ahora mismo. Comienza pequeño. Encuentra una cosa que puedas hacer hoy que sea solo para ti, una elección que puedas hacer que priorice tu bienestar, un paso hacia convertirte en la persona que quieres ser. Y luego mañana hazlo de nuevo, y al día siguiente, y al día después de eso, hasta que lentamente, gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, comiences a notar que te sientes un poco más fuerte, un poco más capaz, un poco más como tú misma, o tal vez como una nueva y mejorada versión de ti misma. Rodéate de personas que apoyen tu crecimiento. Corta a cualquiera que trate de mantenerte atascada en tu dolor o minimice lo que has pasado. Y sé paciente contigo misma, porque la sanación no es lineal y habrá contratiempos, y eso es completamente normal y está bien. Invierte en terapia si puedes, porque tener un profesional entrenado que te ayude a procesar tus emociones e identificar tus patrones es invaluable. Cuida tu salud física, porque la conexión mente-cuerpo es real, y cuando tu cuerpo se siente fuerte, tu mente sigue. Encuentra algo por lo que seas apasionada y sumérgete en ello, ya sea una meta de carrera, o una búsqueda creativa, o un desafío de fitness, o cualquier cosa que te haga sentir viva y comprometida con el mundo. Viaja si puedes, incluso si es solo al pueblo de al lado, porque ver nuevos lugares y tener nuevas experiencias te ayuda a recordar que hay todo un mundo allá afuera, más allá de tu dolor actual. Lee libros sobre personas que superaron la adversidad, mira documentales sobre resiliencia, escucha podcasts sobre crecimiento personal, consume contenido que refuerza el mensaje de que la transformación es posible. Escribe en un diario sobre tus sentimientos y tu progreso para que puedas mirar hacia atrás y ver cuán lejos has llegado. Celebra pequeñas victorias porque todas importan y todas suman un cambio significativo con el tiempo. Y por favor entiende que mereces mejor que alguien que te lastimaría de la manera en que has sido lastimada, que la persona correcta nunca te pondría a través de este tipo de dolor, que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que no te valora adecuadamente. ¿Alguna vez has pasado por una experiencia similar donde la traición de alguien terminó siendo el catalizador para tu mayor transformación? Realmente quiero escuchar tu historia.
Así que por favor compártela en los comentarios abajo, porque tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia resonó contigo, si te dio esperanza o inspiración, o te hizo sentir menos sola en tu propia lucha, por favor dale like a este video, porque realmente me ayuda a entender qué contenido es significativo para ti. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a Desde mi Mirada para más historias de resiliencia y transformación, más narrativas sobre personas que enfrentaron situaciones imposibles y encontraron maneras no solo de sobrevivir sino de prosperar. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque te prometo, hay muchos más viajes increíbles para compartir, muchos más ejemplos de fuerza humana y coraje, y la capacidad de levantarse de las cenizas de nuestros peores momentos. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad de sobrevivientes y guerreras, y personas que se niegan a dejar que su dolor las defina. Recuerda que eres mucho más fuerte de lo que piensas, que eres capaz de cosas increíbles, que tu historia no ha terminado solo porque alguien más trató de escribir el final por ti. Tú decides qué pasa después, y creo en tu capacidad de crear algo hermoso de los pedazos rotos. Mantente fuerte, sigue luchando, y nunca olvides que la mejor venganza es convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Te veo en la próxima historia, mi amor. Cuídate mucho y recuerda que desde mi mirada ya eres una guerrera increíble. Hasta pronto.